todos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Muy buenos días, muy bienvenidos amigos oyentes del Paralelo 20. Feliz fin de semana para todos. Lo anunciamos a bombo y platillo al despedirnos el fin de semana pasado aquí en Paralelo 20 en la radio, y lo hemos estado anunciando durante toda la semana en Radio Marca, en todas las emisoras. Paralelo 20, vuestro programa favorito de viajes y turismo, sale una vez más de los estudios habituales de la central de Radio Marca para visitar una ciudad, una región, una comunidad que se lo merece. Se lo merece siempre, pero este año de una manera muy especial, porque este año se lo merece más que posiblemente en otras ocasiones. Porque fijaros, pocas veces, ojo a lo que digo, pocas veces o incluso una vez en la historia quizás, se otorga a una ciudad la denominación de ciudad europea. Y la ciudad desde donde estamos emitiendo el programa de Paralelo 20 de hoy sábado y de mañana domingo, tomaros nota, señoras y señores, este año 2025 es ciudad europea. Concretamente es la ciudad europea del vino, uno de los elementos gastronómicos de los que los españoles estamos más orgullosos, y es también un símbolo de identidad a nivel internacional. El vino español. Amigos del Paralelo 20 Radio Marca, nos hemos venido este fin de semana para presentaros a todos la ciudad europea del vino, que está en Zaragoza, en la comunidad aragonesa, y esa ciudad es nada más y nada menos la ciudad que tiene nombre de uva. Curiosamente, la ciudad que tiene nombre de uva, la muy ilustre ciudad de Cariñena. Y es que decir Cariñena es decir vino, sin duda alguna, pero cuando profundizamos en descubrir la historia, descubrimos la importancia que tuvo esta región, esta ciudad concretamente, en que hoy sepamos todos de vino, saboreemos diferentes variedades, discutamos si unos vinos son mejores que otros, porque podemos decir que gracias a la ciudad de Cariñena, gracias a sus habitantes, a sus agricultores vitivinícolas y el esfuerzo que realizaron, sobre todo a finales del siglo XIX, a principios del XX, se consiguió salvar a prácticamente toda la industria enológica de Europa. Fuerte esto que estoy diciendo, ¿verdad? Mucha gente no lo sabe, pero el papel que jugó esta ciudad de Cariñena cuando la plaga de la filosera, que es una larva que ataca las cepas de las viñas y las destruye, azotó toda Europa, esta ciudad se arremangó, se puso a trabajar, abasteciendo de vino a todos los mercados y además colaborando al más alto nivel para descubrir cómo encontrar el antídoto y la solución a un problema que podría haber diezmado toda la cosecha de uvas en Europa. Así que, señoras y señores, ¿cómo no va a ser la ciudad europea del vino esta ciudad de Cariñena? Por eso he dicho que, al margen de otras muchas virtudes, por supuesto que se lo merece.
Quiero recalcar esto que os estoy comentando porque a veces pasa desapercibido y es algo que todos deberíamos saber y tener muy presente, y hasta que no venimos a visitar pues esta comarca, pues no nos enteramos de cosas, ¿no? No somos conscientes de su importancia en la historia. Estaréis de acuerdo, compañeros del equipo de Paralelo 20, Carlos García Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Noelia Nieto. Buenos días. Santos Valenciano. Buenos días. Que me estáis acompañando hoy. Estaréis de acuerdo que nos hemos venido aquí a Zaragoza y a Cariñena, que estamos viviendo todo lo que nos ofrecen sus anfitriones, que entre hoy y mañana vamos a ir presentando, por supuesto, a nuestros amigos oyentes. Y Carlos, tú eres un fan del vino. Yo eres un fan del vino. Yo estoy en la gloria aquí. Es que tráeme tu salsa, ¿no? Tráeme todos los fines de semana. Me consta que tienes una muy buena bodega en casa, sí, que es uno de tus hobbies. Y además creo que después de esta visita la voy a rellenar con algunos caldos, ¿no? De muy buena calidad que algunos ya he probado. Bueno, sobre todo el de anoche, que estuvimos cenando y nos tomamos un 801. Muy bien. Sí. Ahí queda eso. Correcto, lo has dicho bien. 801. La primera vez después de 5 veces. Lo ha dicho bien, pero seguro que no lo sabe explicar. Sí, lo sé explicar. Nos acompaña Noelia Nieto. Noelia, ya te has hecho notar. Sí. Una amante de la gastronomía, pero que se ha dado una vuelta ayer y hoy por Cariñena. Me comentabas, Noelia, bienvenida, que hay cosas que te han sorprendido muy gratamente, ¿no? Bueno, pero dos en particular. Una que ha sido el Paseo de las Estrellas, que me parece una de las iniciativas más originales de la denominación, y además es que le da un aire glamuroso, ¿no? Cuando vas, utilizaba Santos para hacernos unas fotitos también. Y luego el Centro de Interpretación del Ferrocarril. Importante, me ha llamado muchísimo la atención. No te lo esperas, ¿verdad? No, porque aparte de ser, bueno, la habíamos oído, ¿no? Es un referente turístico y patrimonial, pero cuando estás allí realmente conoces entre los raíles, vagones y esos recuerdos que el tren fue mucho más que un medio de transporte, ¿no? Fue el motor que impulsó a Cariñena hacia el mundo. Sin duda. Santos Valenciano, nuestro ilustre colaborador, que se enteró, fíjate, Santos se enteró de que veníamos y me pidió encarecidamente, oye, llévame a Cariñena. ¿Cómo estás, amigo? Te está creciendo la nariz. ¿Por qué? En realidad esto no fue así. Tú sabes que yo estaba con la bici dando pedales y cuando vi la llamada de Marcial dije, algo quiere. Me dijo si estaba dispuesto a ir a Cariñena, ¿no? y casi me vengo en la bici. Bueno, cantidad de historia, vestigios de la antigüedad, sobre todo personajes ilustres, ¿no? Que han nacido, se han dejado caer por aquí o han narrado, ¿no? Hechos y acontecimientos en sus libros, en sus escritos, ¿verdad, Santos? Mucha gente, ¿eh? Hay muchos personajes, pero quizá el que más llame la atención por su poderío fue el poeta francés Voltaire, el pensador. El pensador Voltaire. Bueno. Ahora, otros ilustres viajeros ingleses, de los cuales diremos qué opinaban de los vinos de Cariñena en el siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII, fíjate. Santos, es verdad que ya los celtíberos, que habitaban estas tierras antes de que llegaran los fenicios, que llegaron después, los romanos. Es verdad que los celtíberos ya bebían un vino mezclado con miel 3 siglos antes que naciera Cristo. Eso dice la historia, porque era un alimento. Era importante, porque ahora nos parecerá raro. O sea, tú le echas ahora miel al vino y dirá, este chaval no está bien de la cabeza. Pero efectivamente, porque era un alimento. Muy bien. Fijaros que cuando los reyes y los nobles también viajaban hacia el norte de España, incluso cruzaban a Francia, paraban a comprar vino de Cariñena y trigo de Zaragoza. El trigo de Zaragoza era popular para abastecerse en los largos viajes. Desde Felipe II han venido todos los reyes por aquí, ¿no? Desde Felipe II, exactamente. Y fíjate una curiosidad que he descubierto, que el confesor de Felipe II, Fray Juan Bernal, era natural, la familia era natural de Cariñena. Sí, pues si era confesor ese, sabía muchas cosas. Sabía muchas cosas, pero no dejó escrito nada. Bueno, tenemos en este estudio que hemos instalado en el Museo de Vino Cariñena, mañana os contaremos más profundamente sobre este museo totalmente renovado, os hablaremos de todo lo que podéis ver en este museo, que es la historia viva de lo que significa, ¿no? Lo que vamos a contaros hoy. Estamos aquí en el Museo del Vino, como bien digo, con nuestros anfitriones, Antonio Serrano, presidente de la denominación de origen de Cariñena. Como no, si estamos hablando de la región del vino y de la ciudad europea del vino, ¿quién mejor como anfitrión que el presidente de la denominación de origen Cariñena? Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás?
No, bienvenidos vosotros aquí a nuestra sede del Consejo Radio. Es verdad que es vuestra casa. Es nuestra casa, y ser bienvenidos. Aparte habéis llegado a un recién estrenado museo, casi sois los que abrís primeramente la puerta. Contentos de teneros aquí. Precioso, la renovación, luego hablaremos de ello. Hoy sábado tenemos también a Carmen Gracia, la responsable de una de las rutas turísticas bonitas que tenemos que hacer para conocer bien esta región, que es esa ruta del vino, Campos de Cariñena, de las que aquí todos están muy orgullosos. Carmen Gracia, ¿cómo estás, amiga? Hola, buenos días. Un año más con nosotros, ¿eh? Sí, nos volvemos a ver. Pero tenemos al teléfono a la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, doña Teresa Ladrero, que gracias a la Diputación Provincial, todo hay que decirlo, gracias a la Diputación Provincial de Zaragoza, estamos haciendo este fin de semana tan especial aquí en Cariñena, y a la que quiero agradecer personalmente que haya contado con Radio Marca, con Paralelo 20, para que estemos aquí hoy y mañana. Vicepresidenta Teresa Ladrero, muchas gracias y un placer saludarla. ¿Cómo estamos? Bien, el placer es mío, porque ojalá pudiera estar allí, pero un poco la agenda me ha cambiado los ritmos, pero aunque sea telefónicamente estoy muy a gusto acompañándonos en este día. Un placer. Sabemos que a pesar de ser sábado, tiene una agenda ahí apretada, vicepresidenta. Por eso permítame, y no quiero pecar de ignorante, pero la ciudadanía, normalmente me incluyo, muchas veces no conocemos las funciones que desempeñan unos y otros estamentos, organismos oficiales o gubernamentales, ¿no? Como por ejemplo una diputación provincial, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades, y cuando no lo dicen y no lo explican, decimos, caray, una diputación es que se ocupa, usted me corrige si no es así, pero debe ocuparse de las ciudades, de los pueblos, de sus ciudadanos, de la agroindustria, de potenciar lo rural, de la participación ciudadana en las fiestas populares, patronales. Ahora en estos tiempos ya, sostenibilidad, preocuparse del cambio climático, de cumplir la Agenda 2030. Caray, no hay horas para tanto, vicepresidenta. No me extraña que trabaje el sábado. Sí, pero efectivamente somos la institución menos mediática, pero es la que más contribuye al funcionamiento y el desarrollo de nuestros pueblos. Sin duda. Hacemos cargo de los 292 municipios que integran la provincia de Zaragoza, pero todo lo que sucede, que yo insisto en eso, todo lo que sucede en el día a día con todo lo que ha relatado, eso es gracias a la colaboración y a la inyección económica de la Diputación de Zaragoza. De hecho, recientemente, anteayer, mejor dicho, el plazo de un plan extraordinario, el más alto de la historia de la Diputación, con 130 millones de euros. Caray. Y esto, vamos a decirlo así, literalmente es tocarle la lotería a un pueblo que quizás a lo mejor un municipio no pueda en un año realizar una inversión grande, que gracias a este plan, siempre tendrá el recuerdo que la institución provincial siempre estuvo a la altura para poder mejorar la vida de los ciudadanos. Sin duda. ¿Dónde está el peso fundamental de la Diputación Provincial, concretamente de Zaragoza, ¿no? En todo lo que hemos mencionado, en esa agroindustria, en el turismo, en la cultura, potenciar la fiesta, la imagen internacional? ¿Cuál es el peso donde más se trabaja? El peso lo dejamos en las manos de cada municipio, porque de forma autónoma y hace unos años solicitan en base a las prioridades que tiene cada municipio. No solo lo que has mencionado, sino también rehabilitación de viviendas municipales, que es un gran problema que tenemos en los municipios, el ciclo del agua y el abastecimiento, en fin, son multitud de cuestiones, pero donde la prioridad la marca el alcalde de cada municipio con una petición que realizan en función de que luego, claro, vuelcan sus presupuestos municipales. Entiendo. Pero yo destacaría que la rehabilitación de la vivienda también es algo más que suma a lo que has comentado anteriormente. Sin duda, y en estos tiempos más todavía. Tener aquí en la tierra un elemento tan destacado como es el vino de Cariñena ayuda, sin lugar a duda, yo creo, vicepresidenta, en la promoción tanto nacional como internacional, ¿no? Es muy importante la denominación de origen de Cariñena en toda la imagen de la provincia y de toda la comunidad, ¿verdad que sí? Pues esto quizás tenemos que detenernos un poco en analizar los datos, ¿no? Porque en Aragón hay más de 38.000 hectáreas de viñedo y el sector vitivinícola pues supone el 1,5 del PIB de la comunidad y alrededor del 2,2 del empleo. Es que esto estamos hablando de más de 11.000 puestos de trabajo a tiempo completo, ojo, porque increíble. Esto es increíble.
sostenible, ¿no? Y estas cifras, pues bueno, dan buena cuenta de la importancia que tiene el sector del vino en nuestra comunidad. Pero ojo, es que el 80% de la superficie de viñedo de Aragón y el 85% de la producción del vino en Aragón corresponden a explotaciones y a bodegas zaragozanas, ¿no? Que están en nuestro territorio, vamos a decirlo, en nuestro ámbito. Y la provincia de Zaragoza, pues contamos con 3 de las 4 denominaciones de origen: Calatayud, Campos de Borja y Cariñena. Y también, bueno, pues se produce vino de la denominación de origen Cava, tenemos la denominación de vino de pago y, bueno, y varias indicaciones geográficas protegidas, ¿no? Pero sí que hay un dato que para mí es más elocuente, para que nos hagamos un poco la idea que lo que supone el vino en nuestra provincia es que prácticamente 2 de cada 3 municipios zaragozanos tienen viñedos en su término municipal. Y 2 de cada 3. De capital humano. 2 claro, de cada 3. Sí. Importante esto, ¿eh? Sí, 2 de cada 3, ¿no? Son, pues bueno, aproximadamente 180 de un total de 292 municipios. Y esto, bueno, pues requiere capital humano, requiere una elevada dedicación del factor trabajo a lo largo de todo el año y hace que que el sector del vino genere un empleo tan necesario en el medio rural, fija población y mano de obra en nuestros pueblos. Por eso, importantísimo. Pues desde la Diputación, claro, efectivamente, desde la Diputación de Zaragoza hemos apoyado todo lo que hemos podido, ¿no? Con las denominaciones de origen de la provincia. Nos volcamos para que Cariñena primero lograra ser elegida Ciudad Europea del Vino 25, acudimos allí a Bruselas y luego, una vez que se consiguió, esperemos que este reconocimiento, que para eso tenemos que trabajar, suponga un antes y un después para la denominación de origen de Cariñena, sus bodegas y sus municipios. ¿Cómo ha actuado la Diputación con este nombramiento de Ciudad Europea del Vino en Cariñena, ¿no? ¿Qué se ha aplicado? ¿Ha habido grandes novedades? ¿Ha habido un esfuerzo especial para este año 2025 dedicarle un poquito el foco a Cariñena, me imagino, ¿no? Bueno, pues desde que conocimos la candidatura, el presidente ya dejó claro, Juan Antonio Sánchez Quero, que Cariñena iba a recibir de la Diputación todo el respaldo. Nosotros no tenemos competencias, que muchas veces las administraciones decimos no tenemos competencias sobre esta cuestión, pero efectivamente hay que decirlo para que luego se valore no el esfuerzo. No tenemos competencias ni en agricultura, ni en industria, ni en alimentación, pero como decimos que siempre los municipios de la provincia son nuestra razón de ser, pues hemos echado el resto para que Cariñena esté a la altura de esta responsabilidad, del reto que supone haber sido elegida Ciudad Europea del Vino, y hemos destinado pues más de 1,1 millón de euros para financiar diferentes líneas de trabajo. Todo esto lo hacemos en colaboración con el Ayuntamiento, con la denominación de origen y la Cámara. Acciones hay muchas, pero ante todo una importante que es la promoción, lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Sí. Promocionar lo bueno que tenemos, explicarlo al mayor nivel posible y sobre todo sentirnos orgullosos y presumir de las cosas buenas que se hacen en el territorio. Qué bueno, enhorabuena, vicepresidenta, de verdad que sí. A ver, yo creo, me voy a meter un poco, no sé, en camisa 11 varas. A ver, yo creo que el señor Trump, el presidente de los Estados Unidos, oye Paralelo 20. A mí me han dicho que oye Paralelo 20. ¿eh? Seguro que sí. Vamos. ¿Cómo enfrentamos esta nueva política de aranceles que yo creo que se agrava también un poquito con el descenso general, ¿no? que estamos viendo que hay del consumo del vino? ¿Cómo está reaccionando en esto la Diputación Provincial de Zaragoza? Por una parte con los aranceles, por otra parte con todas las prohibiciones que hay, que no vamos a decir si son buenas o malas, pero que... Bueno, ya nos gustaría que nos escuchara Donald Trump, ¿no?, en estos momentos, pero como esto va a ser muy complicado, sí que tenemos que, no dejar de decir lo que opinamos y decirlo cuantas más veces mejor, porque efectivamente no hay que ser alarmistas, tampoco caer en el desánimo, pero hay que ser conscientes que hay muchos retos por delante. Asegurar la rentabilidad económica, el relevo generacional es sumamente importante, sobre todo especialmente pensando en las pequeñas explotaciones, que precisamente son las que sustentan las claro, hay que repartir el recurso también para los pequeños, sí señora. Los pequeños es clave, ¿no?, porque fundamentales, ¿no?, para la denominación de origen de Cariñena, y luego, pues bueno, los efectos que el cambio climático, que es un reto, prioritario, va a tener en el cultivo de la vid, la caída del consumo a nivel mundial por la competencia con otras bebidas y sobre todo, pues también la producción ecológica, ¿no?, que lo meto también un poco en el debate, y los posibles cambios de la PAC a partir de, no recuerdo ahora el año, pues será a partir del 2028, y por si esto fuera poco, pues efectivamente las incertidumbres de un presidente que ha abierto una guerra arancelaria desatada desde su
trono, vamos a decirlo así, desde Estados Unidos, y lo que ya dijo el presidente en la ciudad europea, en Cariñena, ¿no?, como ciudad europea del vino, que si las instituciones no somos capaces de poner en marcha medidas para evitar que los agricultores vendan la uva por debajo del precio del coste, pues esto habremos fracasado. Entonces, una de las principales líneas de trabajo tiene que ser favorecer la internacionalización para crear nuevos mercados para nuestros vinos. En Aragón exportamos mucho vino a muchos países, pero aún así estamos por debajo de la media nacional. Y en paralelo, pues bueno, tenemos que poner en marcha medidas de promoción, de difusión, que es lo que estamos haciendo hoy, porque los primeros que tenemos que ser conscientes de la calidad y el potencial de nuestros vinos somos nosotros mismos. Como ahí está. Antes que habéis disfrutado en la noche de ayer o por la tarde disfrutando de los buenos caldos, pues esto es lo que tenemos que hacer y eso hay que explicarlo en Aragón y hay que explicarlo en España. Y hay que apostar por esa calidad diferenciadora, apoyar a los vinos con señas de identidad y sobre todo el respaldo a las denominaciones de origen. Yo creo que es un poco todo esto, eliminar a poder ser el exceso de burocracia, que esto es un freno brutal, y sobre todo coordinar entre las administraciones. A veces es difícil cuando pues no coincidimos, pero eso lejos de ser un tópico debería de ser la máxima para todos, ¿no? Coordinarnos entre las administraciones por el bien del territorio y de la economía. Qué bueno. Bueno, veo mucho futuro, muy buen futuro, vicepresidenta, para la denominación de origen de Cariñena y el resto de denominaciones, por supuesto, aragonesas. Le agradecemos su tiempo, Teresa Ladrero, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza. Muchísimas gracias por abrir el programa con nosotros, de verdad que sí. A vosotros, un placer. Un placer. Gracias. Teresa, muchas gracias. Bueno, sabias palabras, de la vicepresidenta, Si sacamos titulares, hay muchos titulares de todo lo que ha hablado, Esto es muy importante para el futuro de las denominaciones de origen. Santo Valenciano, me comentabas que por aquí han pasado personajes ilustres, A ver, dime algunos, a ver si me suenan. Yo conozco a dos, a Goya y a Palafós. Bueno, está bien lo que conozco, tengo grandes conocimientos. Está bien, pero al inicio del programa ya decíamos que en el año 1585 pasó por aquí, visitó la ciudad Felipe II, y el que era su confesor era natural de aquí, de esta villa, sobre todo la familia, Fray Juan Bernal. Fíjate, muy importantísimo ser confesor del rey. Pues sería un privilegio igual que es ahora. ¿Y su familia era de aquí, de Cariñena, de este pueblo? Dicen que era la familia ciudad. Era de esta villa, sí. Pero luego pasaron muchísimos monarcas, reyes por aquí, porque era un punto clave de tránsito hacia Barcelona. Pasaron Felipe III, pasó Carlos III, pasó Carlos IV, Fernando VII... Son todos prácticamente todos Felipe los II, reyes. Y además hay una curiosidad, que en la visita de Felipe II, que se remonta al año, como hemos dicho, 1585, hay una fuente aquí, y entonces le ofrecieron vino blanco, vino tinto. Y hoy la tradición... ¿En la fuente? En la fuente. ¿La Fuente de la Mora? La Fuente de la Mora. Y actualmente, y creo que es en estos días, se va a celebrar la vendimia y la fuente solo echa vino, ¿no? Antonio y Carmen, ¿la fuente solo echa vino? En ese día que se hace la fiesta de la vendimia, la exaltación del vino, sí, solamente echa vino. ¿Y ese vino se puede beber? Ese vino se podía beber hasta que sanitariamente pues nos han recomendado que no se beba, pero es vino totalmente bebible. Imagino que algunos rompen la disciplina y mete el morrillo. Imagino que sí, bueno, y me consta que sí, porque incluso tenemos que poner un guardia jurado para que no se beba. Armado sin armar. Ahí ya yo creo que no va más que con la porra, no creo que tener que sacar el arma larga. Menudo chollo, ¿no? Venir a un pueblo y que tenga una fuente de vino, dice, bueno, con botella, con garrafa, viene la gente aquí pues, a cargar. Hasta hace 8 o 10 años eso ocurría, se ponían porrones alrededor
y la gente venía, bebía, e incluso había algún avispao que venía y se llevaba vino a su casa. Eso es muy típico, eso del porrón me gusta. Pues, hay que saber beber a porrón, ¿eh? Hay que saber a beber, hay que saber no mancharse para beber a porrón. Noelia, tú ya nos has dicho que has estado por el paseo ahí de la fama, haciéndote selfies. Sí, no, bueno, el selfie como es algo muy mal, he cogido a Santos y he dicho... ¿A Santos? Vamos a hacernos yo recomiendo que las fotos salgas tú, no sé. Perdóname, Santos. No, que me las ha hecho la culpa de los selfies la tendré yo. Bueno, no lo cuentas mañana. Quiero aprovechar que tenemos con nosotros esta mañana, como bien ha anunciado al presidente de la denominación de origen Vinos de Cariñena, con quien cenamos ayer, viernes, y por supuesto regando la magnífica cena con un vino. Carlos, tú que eres un entendido de los buenos de esta tierra, al que damos las gracias además por traer ese vino a la mesa, ¿verdad? Qué maravilla. Muy rico, muy suave, un vino muy bien estructurado y además sorprende, ¿eh? Un vino que sorprende, esa es la frase final, ¿no? Bueno, en Cariñena, Antonio Serrano, presidente de la denominación de origen, hay muchos vinos, muchas bodegas. ¿Cuántas bodegas hay en Cariñena? Pues actualmente estamos 26. 26. Ah, mira, yo creía que unas 30, ¿no? 26 bodegas. Fíjate, qué buen vino se hace, ¿no? Sí. Anoche tú nos presentaste uno de ellos, el 801. 8.0.1. No se lo aprende. 801, el 801. Con una botella preciosa. Sí. Negra. Sí, además ese vino proviene de un acto que hicimos de propio de la casa y gustó el nombre, gustó el vino y comercialmente pues está gustando. Es 801, pues son como 3 cosechas diferentes, ¿no? Son la del 98. 3 variedades diferentes, nacieron en aquel momento de una cosecha de 98, 2000 o 2001, de variedades Syrah, Merlot y Cabernet. No son las variedades tradicionales de aquí, de la denominación de origen cariñena, pero no quiere decir que no estén. Entonces, gustó comercialmente y gustó mucho el vino y es uno de los estandartes que tiene nuestra bodega. Bueno, lo que pasa es que la uva de Cariñena, que es la autóctona de aquí, por eso además esta ciudad se llama Cariñena, también puede hacer buenos coupage, ¿no? Con otras uvas, y la verdad es que las mezclas con otras, con Syrah, con Tempranillo, con Garnacha y tal, salen unas mezclas muy chulas, ¿no? De hecho, la historia que tiene Cariñena es que en los años 60 prácticamente se vendía todo a granel porque nuestras uvas, nuestro vino, hacía muy buen coupage con el resto de vinos que no podían lograr obtener el grado alcohólico que por aquel entonces se solicitaba. En los años 70, 80 se empezó a ver que la solución no estaba en el granel y se empezó a embotellar y se empezó a hacer el coupage internamente dentro de las diferentes bodegas. Nuestra Garnacha y nuestra Cariñena, que somos la única denominación de origen que tiene una variedad con nuestro propio nombre, es una variedad que se ha empleado muchas veces para conjuga muy bien por la acidez que tiene con otra serie de variedades. Me encanta, a mí me gusta, yo soy muy fanático de la Garnacha, con lo cual encajamos perfectamente con los vinos de Cariñena. La Garnacha es el 60% más o menos, ¿no? El 30%. El 30, sí, o sea, A ver, Santos nos ha hablado de los romanos, de los fenicios, hemos hablado en esa época dramática de la plaga de la filosera. Es decir, tenemos un vino con una gran historia detrás, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado desde entonces? Ya nos has hecho un poco un apunte, cómo el vino ha ido evolucionando, pero ahora en el mercado tan competitivo que tenemos, ¿cómo luchamos con otras denominaciones de origen que en España también son muy buenas y muy interesantes y qué está haciendo Cariñena para decir, a ver, me tengo que hacer un hueco aquí importante, ¿no? Bueno, pues desde siempre la denominación de origen Cariñena ha estado siempre conjugando tradición con modernidad. No hay más que ver que en el año 1909 las estacas que salieron para repoblar lo que es el viñedo español salieron a través del trabajo que se hizo en la denominación de origen. Hemos pasado por diferentes facetas. En el año 32 somos una de las primeras denominaciones de origen que se otorgaron en España, junto con otras 5, unos años después de Rioja y Jerez. Hubo un lapsus de tiempo ahí en el que, como comentaba antes, nuestros vinos eran solicitados para hacer cupas fuera, porque nosotros tenemos una peculiaridad que nos lo da nuestro eslogan, el vino de las piedras, esas piedras que tenemos en el terreno.
hacen que logremos una maduración óptima y con un grado alcohólico que nosotros podemos decidir. Entonces, en ese momento se utilizaba para hacer cupás. Hay que decirle a los oyentes, perdona Antonio, cupás significa la mezcla. Que se mezclan dos vinos diferentes para conseguir eso se sigue haciendo una característica determinada. Eso es, los enólogos pretenden conseguir un determinado vino, entonces se mezclan diferentes variedades, incluso con la misma variedad de diferentes depósitos para obtener el vino que en ese momento se pretende. En los años 70-80, a través, como hablabas antes, de las cooperativas, que son las que aquí marcaron el punto de inflexión, se dieron cuenta que la opción que había era embotellar y empezaron a hacer las primeras embotelladoras. Ahí ya nació otro estilo de lo que es el Cariñena. Ya el Cariñena lo podíamos defender como algo propio. Esa solicitud que teníamos de vinos de alto grado alcohólico ya no tenía el porqué. Y empezamos a producir vinos con un control de vendimia. Aquí se controlan todas las bodegas, lo que son, no solamente es el grado, sino el estado sanitario, el pH, acidez, y se determina, somos unas primeras zonas que se hizo una vendimia controlada, y hay ya ese cambio que se hizo en las bodegas, además con la reestructuración que se hizo en el viñedo y la modernización de las bodegas, dio pie a que ya en los años 90 y 2000 diéramos el gran salto a la importación de nuestros caldos al resto de Europa. Importamos a 60 países diferentes. Ahora mismo estamos en una nueva tesitura. Como bien decía Teresa, hay muchos factores, incluso geopolíticos, que trascienden de lo que nosotros podamos tener. El consumidor ha cambiado, además ha cambiado a una velocidad de espanto. Desde la pandemia está buscando vinos de menor graduación. Otros, la peculiaridad que tienen nuestras piedras, es que conseguimos una maduración óptima de las uvas y que además las podemos coger con un menor grado. Estamos trabajando en productos, hemos sacado una garnacha nueva, la estamos dando a conocer, en el que esa garnacha no vaya destinada solamente a lo que es un plato de comida, sino al tardeo. El consumidor va por ahí. Nosotros estamos trabajando esa clase de productos. Es todo un nuevo concepto, ¿no? La garnacha nueva. Completamente nuevo. Sí, es un concepto que hay que explicar, porque además el bebedor tradicional de garnacha no se va a encontrar con la garnacha que la seguimos trabajando. La fuerte, la astringente, ¿no? Sino más suavecita. Es más suave. Ya las garnachas que tenemos de ese tipo, incluso ya no son tan astringentes como eran anteriormente. Muchas veces son debidas a que ha habido un cambio en la elaboración. Ahora mismo se puede controlar perfectamente lo que es la fermentación de los vinos. Entonces, incluso hemos rebajado más esa opción de grado. Hay un nuevo consumidor, hay un consumidor joven, hay un consumidor que es el consumo femenino, que está introduciéndose en el sector y va destinado a ese nuevo consumidor. No solamente eso, se están trabajando también con vinos de menor gradación todavía. Tenemos una opción que la estamos empezando a materializar, de vinos con rebaja de alcohol, que es lo que parece que el consumidor está buscando. Qué bueno, qué bueno. Fijaros, amigos, el vino de las piedras, ¿no? Si hay un nombre, no sé, diría yo, más bonito, el vino de las piedras, curioso también, ¿no? Porque algo que te da por pensar, ¿no?, en esta denominación, el vino de las piedras, cuando al parecer pues, un terreno pedregoso, pues casi no lo quiere nadie, ¿no? Sin embargo, aquí están orgullosos de decir, perdona, este es el vino de las piedras. Antonio, ¿ese nombre de dónde procede? Ese nombre viene de aquí del director de marketing, que encontró un símbolo, una frase que además se correspondía con la realidad. Aquí en todo lo que es la denominación de origen, en todos sitios tenemos piedras. Esas piedras han sido un proceso geológico durante miles y miles de años debido a depósitos de aluviones y coluviones, y eso le da una identidad propia a nuestros vinos. Como bien hablaba, lo que es la garnacha es una planta que se adapta muy bien a lo que son los periodos de sequía. Entonces, esas piedras ayudan a que las pocas precipitaciones que tenemos bajen muy hondo, se filtren por las piedras, la raíz busque
busque la humedad y esas mismas cepas de garnacha estén acostumbradas a este ambiente semiárido que tenemos aquí en Aragón. Además es una planta que aguanta muy bien, entonces es ideal. Y luego las piedras ayudan también en el verano a que la uva por abajo también tenga calor, sí, ¿no? Sí. Eso es importante, creo. Esa inercia que tienen del calor del día hacen que por la noche no haya esa diferenciación de calor y entonces se consiga esa maduración óptima para poder coger las uvas correctamente. Sí, es esencial. Nosotros y cada vez más temprano también, ¿no? Cada vez más temprano se va notando, a lo mejor uno cuando se fija un poco en las fechas, nosotros hemos adelantado la vendimia pues, un mes, estamos hablando que la vendimia normalmente era al inicio de la vendimia, que solía ser el 14 de septiembre, y ya llevamos unos años que se adelanta al 12 de agosto. También es verdad que hay nuevas variedades, es el Chardonnay, alguna planta que se ha adaptado muy bien aquí a Cariñena, entonces ese adelanto de un mes no es del todo real, pero sí que 20 días se han adelantado. Y entonces ahora este año son la semana que viene esa fiesta de la vendimia, fíjate, ¿eh? Sí, estamos a unos días. Habéis empezado a vendimiar el 12 de agosto. La próxima semana es la semana que entra, ¿no? Sí, al final de la vendimia se hace la fiesta al revés ahora, ¿no? Sí, ahora también para no coincidir con las fiestas patronales de la localidad de Cariñena. Que han sido esta semana pasada, justo. Exactamente, llevamos unos días que se han pasado ya las fiestas. Además, quiero remarcar que para los viticultores de Cariñena, en plenas fiestas, vendimiar es un poco... Duro, porque... ya es duro de por sí, encima, ya es duro de por sí. Estando el resto de la gente en fiestas, ¿no? Claro, además, nosotros hacemos una vendimia nocturna que llega, se pone hasta la 1 del mediodía. Eso favorece a la uva, ¿eh? Favorece. No le da el golpe de calor, ¿verdad? Del día. Energéticamente nos cuesta mucho menos enfriarla. Y al que hace la vendimia, porque vendimiar con el sol no tenemos nada. También, pero es duro estar en fiestas y que te encuentres que te vas a vendimiar, no quiere decir la dureza que tenía de la vendimia manual, pero te vas a vendimiar y te encuentras que la gente está por ahí de fiesta. Claro. Pero bueno, es lo que toca el ser viticultor. 2 o 3 semanas y ya está, ¿no? Oye, Antonio, y hablando de vendimia, ahora estamos en plena faena, prácticamente vienes con el mono puesto. Prácticamente. ¿Cómo se presenta la campaña esta? Bueno, pues venimos de 2 años que ha habido una sequía brutal, lo que es en el arco mediterráneo. Hemos estado 2 años que no ha llovido, eso incluso el año pasado pensábamos que podíamos perder plantaciones, pero mira que tal casi va a hacer un año, que el mismo día de fiesta de la vendimia cayó un aguacero tremendo, en plena fiesta, y casi no ha dejado de llover hasta ahora. Entonces eso ha hecho que las plantaciones, que la vid es una planta muy resiliente, las plantaciones que estaban a punto de marchitarse del todo, se han recuperado. Están espectaculares. Claro, no tienen la producción porque la planta se autoprotege. Entonces, por eso tenemos un 20%, o es una estimación, nos falta afinar las estimaciones, son eso, estimaciones, aunque estemos ya en lo que es en el cenit de la vendimia, aún no lo tenemos claro, pero pensamos que podamos estar en un 20% más de una cosecha que ha sido ya pequeña el año anterior. Estaríamos hablando de unos 60 millones. Perfecto. Bueno, yo lo que quiero decir, la próxima semana, y ya de paso vamos a invitar, ¿no?, a todos los oyentes a que vengan a la fiesta de la vendimia, que este año ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional, ¿eh? Un nuevo título, más título todavía para Cariñena. Antonio, sigues con nosotros. Nos vamos a unos minutos a publicidad. Todavía nos queda la segunda parte. Vamos a seguir aquí en Cariñena. Estamos desde el Museo del Vino de la ciudad de Cariñena. Y nos vamos un minuto solo a publicidad. Y volvemos aquí en Radio Marca. ¿Con quién? Con Paralelo 20. Súper apretada y polémica la jornada, árbitros y bardelíos en cada jugada. La Liga Española siempre está algo alterada y en marcador yo sigo toda la jornada. Este sábado en marcador de Radio Marca, Girona Levante, Real Madrid Español, Villarreal Osasuna, Alavés Sevilla y Valencia Athletic. ¿Te lo vas a perder? Yo no. Pienso escucharlo en marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Raif y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte. Y en marcador yo sigo toda la jornada. Radio Marca. Paralelo 20.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos en Cariñena, estamos en el Museo del Vino de la ciudad de Cariñena, la Ciudad Europea del Vino 2025. Y la semana que viene volvemos a repetir la fiesta de la vendimia, a la que os invitamos a venir a todos. Y los que vengáis tenéis un producto que da muy bien a conocer toda esta región del vino. Ese producto es la Ruta del Vino Campos de Cariñena, que es una ruta turística formada por bodegas, museos, centros de interpretación, patrimonios históricos, culturales, naturaleza, actividades, bares de vino, alojamientos, que tiene de todo esta ruta y sobre todo restaurantes para la buena gastronomía aquí de la zona. Que si queréis conocer bien por qué es esta la región del vino y por qué han nombrado a Cariñena la ciudad europea del vino, pues veniros y planearos ahí una buena ruta del vino Campos de Cariñena que merece muchísimo la pena. ¿Verdad que sí, amiga Carmen Gracia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estamos hablando con la responsable de la Ruta del Vino Campos de Cariñena. Carmen, menudo producto, qué bonito. Pues sí, la verdad es que estamos muy orgullosos. Es un producto, una asociación para la promoción turística de todo este territorio en el que llevamos ya muchos años trabajando y que cada año crece. Yo creo que hacer un buen plan con vuestra ruta del vino es una experiencia de las mejores que se pueden hacer en esta zona, ¿no? ¿En qué consiste hacer un buen plan en una ruta? A ver, la Ruta del Vino es, digamos, el nombre oficial de la asociación y nosotros pues englobamos a las bodegas que quieren y trabajan el enoturismo, que no son todas obviamente, luego pues en los museos, los alojamientos, restauración, pues bares de vinos, y con eso intentamos formar sinergias entre los socios para ofrecer al turista. Pero tenéis una ruta marcada, o dais la posibilidad de que la gente haga una buena ruta, porque teníais un autobús del vino, ¿no? Tenemos un bus del vino. Si nos subimos a ese bus del vino, nos llevará por sitios. Sí. Claro, el nombre de ruta lleva a veces a confusiones porque no es una ruta de A, B, C pasando siempre por los mismos lugares, porque tenemos tanto que ofrecer que cada uno se lo puede construir a su gusto, ¿no? Cuando llegue aquí o incluso antes, pues vas estudiando qué te interesa más y qué puedes visitar, qué te gustaría visitar dependiendo de tus preferencias y del tiempo que tengas. Luego tenemos uno de los productos más importantes, que es el bus del vino. El bus del vino. Es una joyita el bus del vino. Sí, el bus del vino lo organizamos durante todo el año, a lo largo de los meses, digamos, que tienen más probabilidad de que venga la gente turísticamente hablando, porque en verano normalmente hace calor aquí en esta zona, entonces en verano no funcionamos, pero el resto de los meses sí que funcionamos. Normalmente tenemos un bus al mes, hay meses en los que por afluencia turística, por lo que ocurre aquí, por lo que se puede ofrecer, tenemos 2 buses, como por ejemplo este mes. Bueno, este mes es bastante extraordinario porque tenemos 3 buses. Tenemos 2, digamos, normales, ¿no? Con visitas a bodegas y comiendo, visitando los museos, y hay otro especial que es el bus de la vendimia, para venir aquí al Festival de la Vendimia, claro, la fiesta de la vendimia. Que estamos en plena fiesta y en pleno festival. Sí. Hay varias rutas del vino, tanto en Aragón como en el resto de España. No vamos a comparar unas con otras, pero ¿qué nos dirías para que la gente elija la ruta del vino Campo de Cariñena? A los que dudan si coger una u otra, ¿tú qué les dirías? Pues nosotros somos territorio, eminentemente vinícola, o sea, de vino total. Ya el paisaje es brutal cuando llegas a otra zona, porque tenemos un viñedo inmenso, ¿no? Se le suele llamar el mar de viñedos. El mar de viñedos. Que es lo que sueles ver, digamos, en la parte más llana, ¿no? de toda esta zona. Pero, por supuesto, tenemos también otras localizaciones muy interesantes que nos sirven como frontera natural, que puede ser la Sierra de Algairén. Ya tienes ahí viñedo en altura, y tienes poblaciones muy interesantes también, viéndolas pues estéticamente, con su patrimonio, son muy bonitas. Y luego otra de nuestras fronteras es el Valle del Río Huerva, también un lugar bastante sorprendente para la gente cuando viene a esta zona de Aragón y vas acercándote al Valle del Huerva y de repente pues llegas como a una olla, ¿no? llena de vegetación,
y con el río en medio y con unas localidades también muy interesantes, por ejemplo, como Villanueva de Huerva o Tosos. Villanueva de Huerva también tiene ignitas, huellas de dinosaurios, algo muy extraordinario en toda la provincia de Zaragoza. Qué bueno. Ha dicho Carmen Gracia el mar de viñedos, y tú me comentaste que había una película, ¿no, Cariñena? Sí, mira, casualmente Marina me acaba de proporcionar un libro que yo ya había estado hojeando, que es de Antón Castro, Vino del Mar, y con motivo... Vino del Mar, fíjate. Vino del Mar. Y con motivo de Vino del Mar, recientemente, porque creo que se ha inaugurado no hace muchos días, una película. ¿Cómo surge esta idea? Porque me parece fantástica la promoción para los vinos y para la zona. Antonio. Bueno, pues esta al final es una conjunción de amistades, de historias. Lo que es el director de la película, Javier Calvo, tiene mucha amistad con nuestro director de marketing de la denominación de origen. Y como esta historia transcurre en Vendimia hace nada menos que 50 años, sí, transcurre en lo que es aquí en Cariñena, pues tuvieron la buena idea de sacar esta película poniendo el hincapié en una vivencia que tuvo el escritor del libro, Antón Castro, cuando... Que es gallego, no es de aquí. Es gallego. Además, él contaba esta película, se estrenó en el mes de junio, y hace 15 días se ha propuesto para ver si sale nominada para los Goya. Y allí en ese coloquio que hubo posterior, explicaba el por qué es Cariñena Vino del Mar. Y él lo atribuía, o lo comparaba, a que las mismas olas, Antón Castro procede de Lugo, de una provincia, de un lugar que está al lado del mar, y ese mecer de las olas que tiene allí, pues será muy comparable a el mecer de las olas que tiene el viñedo aquí con el Cierzo, en lo que son las cumbres de la Sierra de Algairén. Carmen, el perfil del visitante, ¿qué es lo que también más gusta, ¿no?, a la gente que viene aquí? O sea, hay gente que viene con la intención de ver algo concreto, vienen ya con una idea preconcebida, o vienen sin saber lo que se van a encontrar y luego se van con una extraordinaria sorpresa. Yo el sentimiento que tengo es que muchas veces vienen, porque somos ciudad de paso, no nos tenemos que olvidar, pasan y les sorprende. O sea, se quedan muy sorprendidos pues con la gran calidad que tienen los vinos, con nuestro nuevo Museo del Vino, que es bastante espectacular. Ha pegado un cambio extraordinario. Es espectacular. Y luego la gastronomía, nuestra rica gastronomía y las visitas a bodegas. O sea, muchas veces no lo esperan y entonces también es un punto muy positivo, evidentemente, porque jugamos con ese factor sorpresa. ¿Hay alianzas con otras rutas en Aragón o en otras partes de España? Sí, no nos tenemos que olvidar que nosotros, por supuesto, somos una ruta del vino certificada por ACEVIN, que es la Asociación de Ciudades del Vino de España, y trabajamos en conjunto siempre con ellos. Y dentro de Aragón hay una marca paraguas debajo de Turismo de Aragón, que se llama Enoturismo de Aragón, donde nos encontramos las 4 rutas del vino certificadas: la Somontano, Borja, Calatayud y nosotros Cariñena. Yo, Carmen, tengo una pregunta porque me he quedado con una duda sobre el bus del vino, que me ha gustado mucho la idea. Sí. ¿Dónde tiene que reservar la gente que quiere hacer la ruta esa del bus? Las reservas las llevamos directamente desde la ruta del vino. Desde la ruta del vino. Que contacte nos contacta teléfono, por email o por WhatsApp. Ah, vale. Sí, por Perfecto, WhatsApp. Porque esto es importante también para los que todavía sí quedan plazas en la ruta de la semana que viene, que es la ruta de la vendimia, pues de Nosotros la fiesta. Somos muy activos en redes sociales, entonces lo mejor es seguirnos y entonces estás al tanto de lo que directamente se organiza desde la ruta y también de las otras actividades que se hacen en nuestra zona, o bien bodegas o los menús que ofrecen la restauración por algún hecho especial, como por ejemplo ahora que es Cariñena Ciudad Europea del Vino. Tengo una curiosidad, porque de la cantidad de gente que viene, imagino que la mayoría serán de comunidades españolas. ¿Habéis valorado que viene mucho turista extranjero? Es algo bastante curioso que hasta ahora no, porque de hecho la Ruta del Vino ha gestionado la Oficina de Turismo durante mucho tiempo, hasta que hemos abierto el Museo del Vino, lo hemos gestionado directamente nosotros también. Entonces,
probablemente el 96% de los visitantes eran siempre nacionales. Pero ahora yo creo que es sobre todo gracias a que somos ciudad europea del vino y al nuevo museo se llama Cariñena Wine Museum. Entonces, claro, esto yo creo que invita a que si en Google metes Cariñena Wine, un extranjero, le va a salir Cariñena Wine Museum o Cariñena Wine City. Claro, sin duda. Pero es muy importante. Una estrategia. Estas últimas semanas salgo yo a hablar bastante porque han venido gente de Filadelfia, de Irlanda, de Holanda y entonces es bastante llamativo porque antes no venían tanto. Qué bueno. ¿Qué queda por hacer para el año que viene, el siguiente y el siguiente? Yo es que no puedo pensar en el año que viene. En cuanto a la ruta. Este año es tan... Bueno, tenemos tantas cosas que hemos hecho y que tenemos por hacer que todavía intento no pensar en el año que viene porque me queda mucho este año. Yo creo que aquí... Descansar, ¿no? Un poquito. Bueno, no sé, pero por ejemplo, seguimos, haciendo mucha promoción, mucha labor de promoción y seguimos trabajando con el bus del vino y con las catas que hacemos al aire libre también con uno de nuestros socios y llevando vino de todas las bodegas de la DEO. Hacemos muchas cosas. Yo creo que aquí sería bueno aplicar la filosofía cholista. ¿Cuál? Partido a partido. Vale, del Cholo, dices, del Cholo. Estamos en Radio Marca, claro, tenemos que poner ejemplos futboleros. Gracias, Carmen. Carmen de la Ruta del Vino, Campo de Cariñena. A ver, hemos hablado de gastronomía, Noelia. Ponnos un buen sabor de boca. Estamos terminando ya el programa de hoy sábado y vamos a terminar con un buen sabor de boca. A ver. Pues sí, si hablamos de gastronomía en Cariñena, no nos podemos olvidar que muy cerca de aquí nació Fray Juan Altamiras, que hizo un libro de cocina española muy importante, que todos conocéis, Arte de Cocina. Lo curioso de este libro para mí es que está pensado precisamente para los conventos. Bueno, se pensó en su día, ¿no? Y gente humilde, eran los que comían. Claro, entonces lo curioso, y hablando con Carmen, ¿no? Es que muchas de estas recetas siguen vivas, aquí en Cariñena. Se han recuperado, ¿no? Se han recuperado y de hecho me estaba contando el proyecto que hicieron de Altamiras, que va vinculado con la ruta del vino, ¿verdad? Sí. Yo hace años cuando llegué aquí, pues di con el libro del recetario de Juan Altamiras, me pareció súper interesante todo lo que contaba, también el humor con el que él escribía en el libro y bueno, él escribió ese recetario también para él mismo porque él no era cocinero y entonces para recordar qué hacía, pues el hombre se iba escribiendo sus recetas. Y ese humor socarrón que tenía, me pareció tan interesante que no se había hecho nada al respecto, o casi nada, o poco, en esta zona. Y también era época de pandemia, una época complicada para la hostelería, y decidimos apoyar a la recuperación de ese recetario con la restauración que está dentro de la ruta del vino, y se comprometieron a incluir una receta al menos. Qué bueno. Mira, Santos, literatura de viaje, una de tus secciones, pues ya sabes, te llevas este libro y lo comentamos. Y luego ya aprendo a hacer cocinillas. Eso va a ser difícil. Sí, pero no imposible. No. Bueno, que sepáis que Cariñena, por supuesto, es famosa por sus vinos, pero que siempre van acompañados en la gastronomía, platos sencillos, pastoriles de la huerta, ¿no? Pues ahora justo en época de vendimia, pues yo me imagino vendimiando con esas migas aragonesas. ¡Qué buenas las migas! Que yo creo que a todos nos gustan, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, platos tradicionales aragoneses, ¿no? Que representan muy bien a Cariñena, pues es el pernasco de Aragón. Me encanta. Las borrajas, que no se me olvida, Santos, que las borrajas. Por supuesto, embutidos de Matanzas, ¿no? Y luego los productos locales, como este buen aceite que tenéis aquí, los quesos artesanales, y luego también ahora, en estas horas de la mañana, pues son los dulces tradicionales. Hombre, los moscatelitos. Moscatelitos se llaman. Moscatelitos. ¿Ah, sí? Habrá que llevarse, ¿no? Carmen,
Moscatelicos. Moscatelicos, claro. Estamos en Aragón. Claro, estamos en Aragón. Sí, porque están también los cazuelicos, las lagunicas y ojo. Claro, es un borracho me encanta. Si son borrachos, me encanta. No, es un borracho de moscatel. Lo mojamos, entonces con una pasa dentro. Bueno. Y chocolate. Bueno. Y para terminar, yo he descubierto que hay hasta una ginebrica de garnacha. Ginebrica, no ginebra. Ginebrica. La hemos visto aquí en el... ¿De garnacha? Qué buena, se la tengo que probar yo. Esa hay que probarla, sí. Bueno, vamos. Vinica. Vinica se llama. Después de comer hoy, nos pedimos una ginebrita de garnacha. Mejor después de cenar. Después de cenar, venga. Hay que conducir. Es verdad. Oye, por cierto, hablando de gastronomía, luego hay que bajar todos estos kilitos que cogemos comiendo muy bien aquí en la zona. Hay muchas actividades también para hacer, ¿no? Pues mira, las actividades fundamentales son dos. Senderismo, que puedes hacerlo bien en la sierra, bien entre los viñedos, que es espectacular. Además, hoy lo habéis visto, que hay un montón de ciclistas. Sí, hoy se celebra la 47 edición de la Ruta del Vino de las Piedras. Es una marcha cicloturística que sale desde Zaragoza. Pero con paradas, que aquí están... Bueno, por eso hay tantos ciclistas alrededor del museo. Claro. Me tenía que haber traído la bici. Sí, ¿verdad? Sí. Qué fallo. Y luego, pues bueno, está toda la provincia que puedes hacer un montón de cosas. Hasta en el pantano de Loteta puedes hacer windsurf. O sea, alucina, ¿eh? Bueno. Y aquí, Antonio, ¿no hay una actividad también para podar? Para ir a podar, que eso es... la poda. Daos ya por invitados, ¿eh? Os invito a almorzar y a comer y os venís a podar. Ahora que está terminando la vendimia, que ya no hay uvas. A vendimia también os invito, ¿eh? Claro, se visitan las bodegas y, oye, muchos grupos dicen, oye, ¿queréis podar? Venga, les da una... No, ¿queréis vino a podar? Oye, Antonio, yo recuerdo que yo ya tengo una edad, ¿sabes? Yo recuerdo de ir a vendimiar, pero eran viñas bajas, viñas antiguas, que había que doblarse. Ahora casi todo es espaldera. Sí, espaldera facilita la... Ahora casi todo es espaldera, aparte de porque es el proceso natural que ha llevado el control de la uva a la hora de recolectar. Ahora casi es obligado porque tampoco es que haya mano de obra. El sector agrícola no hay relevo generacional, pero es que tampoco tenemos mano de obra para poder trabajar casi en condiciones el viñedo. Aquí estamos, el 80% son emparrados, el 20% es vaso, pero sí que es verdad que tenemos ya viñas de espaldera que superan ya los 40 años, que tenemos ya incluso viñas viejas. Y las cepas se plantaban a trebolillo. Apúntate eso. A trebolillo. Ya te explicaré yo lo que es eso. Bueno, amigos, nos vamos. Llegamos al final del programa de hoy sábado, pero tan solo es una primera parte del fin de semana especial que estamos haciendo desde el Museo del Vino de la Ciudad Europea del Vino 2025, que es Cariñena, aquí en Zaragoza. Mañana domingo seguiremos contando más cosas y curiosidades con la intención, por supuesto, de celebrar la semana que viene la fiesta de la vendimia y sobre todo que vengáis a conocer esta ciudad y esta región que lo merece y que os recibirá, sobra decir, con los brazos abiertos. No nos despedimos. Te agradecemos a Carmen Gracia, por supuesto que sí, Carmen, muchas gracias. La Ruta del Vino de Campos de Cariñena, Antonio Serrano, presidente de la DEO Cariñena, que nos han acompañado. Gracias muy especiales también a la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, con la que hemos abierto este programa, que ha estado con nosotros por teléfono. Y el equipo de Paralelo 20 desplazado hasta aquí, con Carlos García Pastor, Noelia Nieto, Santos Valenciano y un servidor, Marcial Corrales, que os habla. Y vamos a estar aquí mañana también desde este maravilloso Museo del Vino de Cariñena y donde os esperamos, al menos a través de las ondas de la radio. Chao, chao, amigos. El deporte es nuestro. Radio Marca. Este fin de semana, Gran Premio de Azerbaiyán. Con su Piastri, su Norris, su Verstappen, y nuestro Sainz y nuestro Alonso. ¿Y qué más? ¿El DRS? No. ¿El safety? No. ¿Boxes? No. ¿Mejoras? No. Con nuestro David Blay y nuestro Cristóbal Rosaleni. En Radio Marca, la radio de la Fórmula 1 y la radio del deporte.